Hola, buenas tardes. Nos encontramos en el 14º Encuentro Internacional de la Enseñanza de la Probabilidad y Estadística. Mi nombre es Dafne Mayo Valdés y vamos a presentar el análisis estadístico de correspondencias, desarrollo de un EduBlog para promover su aplicación en ecología, junto con los autores Armando Cervantes Sandoval, Patricia Rivera García y Alejandro Josué Perales. El análisis de correspondencia es una técnica que permite encontrar asociaciones entre variables categóricas, siendo correspondencia simple la variante básica que explora asociaciones entre dos variables y permite crecer el análisis a correspondencias múltiples cuando se trata de más de dos variables, es decir, tres o más. Aunque es una técnica que se utiliza principalmente en ciencias sociales, como por ejemplo en estudios de mercado, en psicología para poder evaluar las características de los participantes mediante cuestionarios, también se ha reportado su uso en ecología. Aquí tenemos un ejemplo que es la ecología de forrajero del Periquito de Santa Marta en la Cuchilla de San Lorenzo, Sierra Nevada de Santa Marta, donde utilizaron el análisis de correspondencia simple para poder evaluar estos patrones. También tenemos otro ejemplo de la cruz en patrones de abundancia y referencia de los hábitats de los ensamblajes turcos en el noreste de Argentina. Ahora, como problemática, el proceso de enseñanza y el aprendizaje del análisis de correspondencia es un gran reto y desafío para los estudiantes, quienes a menudo no logran comprender el análisis de correspondencia porque este presenta principios teóricos complejos debido a los contenidos multivariados. Y bueno, como es un método que permite encontrar asociaciones y relaciones entre variables, tiene un enorme potencial para ser aplicado en estudios ecológicos, en donde no siempre las variables son cuantitativas, sino cualitativas, como por ejemplo especie, plumaje, sitio, son variables que no podemos medir, sino contar. Y bueno, esta técnica ofrece una opción para poder facilitar e interpretar este tipo de datos psicológicos. El objetivo es desarrollar un prototipo de EduBlog para poder difundir entre la comunidad académica de la carrera de biología en la Facultad de Estudios Superiores, Zaragoza. Los fundamentos y criterios de selección que le permiten gestionar su aprendizaje sobre la correcta aplicación e interpretación del análisis de correspondencia. Para lo cual se llevó una revisión de literatura especializada en algunos motores de búsqueda como Google Académico, Redal, Dryad y bueno, bajo la revisión de esta literatura se realizó una selección y síntesis de acuerdo con explicaciones, de acuerdo con los materiales que contenían explicaciones claras y detalladas. Un elemento clave en la revisión de esta literatura fue el análisis de correspondencia en la práctica de Michael Gernacher, de la versión actualizada de 2017. Y también se llevó a cabo la búsqueda y selección de algunos conjuntos de datos en Redalic, Dryad y Wiki de datos ecológicos y también Journal of Ecology. También se desarrollaron algunos apuntes con ejercicios que contenían tablas de contingencia, pruebas de independencia y también un ejercicio completo que combinaba las tablas de contingencia junto con las pruebas de independencia. Para el análisis de correspondencia simple se llevó a cabo la creación de 5 videos educativos. Uno de ellos es la descarga de la instalación de software estadístico que utilizamos, que en este caso es R con el paquete RCMDR, y también la construcción de tablas de contingencia y el desarrollo de un conjunto de datos
como ejemplo y para lo cual se dividió este ejemplo en dos videos más: análisis de correspondencia ejemplo 1.1 y análisis de correspondencias ejemplo 1.2. Para correspondencias múltiples se elaboró un conjunto de datos para poder explicar su estructura. Y finalmente se desarrolló el prototipo del EduBlock en WordPress. Este contenía los apartados de presentación, tablas de contingencia, pruebas de independencia, correspondencias simples y correspondencias múltiples. Y bueno, aquí podemos observar algunas de las imágenes de los apuntes elaborados. Y aquí vemos el apunte de tablas de contingencia desde los datos, cómo se reciben los datos, cómo se organizan, cómo se contabilizan, cómo se construye la tabla, y también vemos el cálculo de probabilidades, el análisis de tablas de contingencia que se realiza, probabilidades marginales, probabilidades conjuntas y probabilidades condicionales. Aquí sigue el apunte y bueno, aquí básicamente desarrollamos el contraste de hipótesis, la obtención de frecuencias observadas, esperadas, para poder realizar el cálculo de chi cuadrado para una prueba de independencia. Podemos ver también cómo se calculan, la explicación de cómo calcular grados de libertad, y también la comparación del valor crítico y el del estadístico de chi cuadrado para poder concluir. Como siguiente tenemos el apunte de correspondencias simples con apoyo del software estadístico R, con el paquete RCMDR. Y aquí podemos ver el desarrollo de un ejemplo de análisis de correspondencia simple, donde vamos explicando cada uno de los componentes del análisis, lo que nos arroja el software y de qué manera lo interpretaríamos. Finalmente vemos un mapa de correspondencias. El apunte describe cómo interpretar los datos. Y también tenemos algunos videos, los videos que se generaron, que muestran cómo se llevan los datos hacia el programa, es decir, desde que tenemos nuestra base de datos hasta cómo cargarlos y su interpretación. Estos apuntes y videos se encuentran en el blog de análisis de correspondencia. El blog se encuentra disponible para su consulta y aquí podemos ver que contiene 5 pestañas, en donde la primera es la presentación, que nos menciona que vamos a encontrar el análisis de correspondencias como una técnica que permite encontrar asociaciones y relaciones en datos ecológicos para variables categóricas, y vamos a encontrar una serie de apuntes y videos con aplicaciones en ecología, algunos aspectos básicos y cómo vamos a realizar la técnica con el paquete RCMDR del software estadístico de uso libre R. El primer contenido o apartado son las tablas de contingencia y se muestran como la estructura base para poder realizar el análisis de correspondencia, por lo que su dominio va a ser necesario en la comprensión e interpretación adecuada de esta técnica. Aquí se muestra cómo se construye la tabla de contingencia, cómo está organizada por filas y por columnas, y podemos ver algunos de ejemplos aplicados en la ecología. También se encuentran disponibles los apuntes generados para su consulta y están disponibles para ser descargados. Como segundo apartado tenemos las pruebas de independencia. Una vez que se realizó el análisis de tablas de contingencia, podemos aplicar una prueba de independencia para poder tener evidencia que pruebe que hay relación. Y aquí podemos observar cómo se realiza un contraste de hipótesis, cómo se formula para el caso de la prueba de independencia y cómo podemos interpretar el resultado, la comparación de un valor crítico en la tabla de distribución de chi cuadrada
considerando alfa y los grados de libertad. Aquí se encuentra disponible el apunte, el cálculo de las frecuencias observadas, el cálculo de las frecuencias esperadas y las observadas. Y finalmente aquí tenemos un ejemplo de análisis de tablas de contingencia con la prueba de independencia. Ahora, la siguiente pestaña es el análisis de correspondencia simple, es decir, que este análisis de tablas de contingencia continúa cuando se tiene la certeza de que sí existe asociación entre las variables. El análisis de correspondencia simple nos va a indicar qué categorías están asociadas a las otras categorías de nuestra siguiente variable. Y bueno, como desarrollar el análisis de correspondencia simple a mano se vuelve un poco tedioso, se utiliza la ayuda de software. La siguiente pestaña es el análisis de correspondencias simples y este continúa cuando sí se tiene la certeza de que existe asociación entre las variables. El análisis de correspondencias simples nos va a indicar qué categorías están asociadas a las categorías de la segunda variable, por lo que se generó un apunte que ejemplifica este proceso. Como realizar el análisis de correspondencia a mano se vuelve un poco tedioso, se utilizó el software y en cada una de las etapas de este apunte se descompone y se ejemplifica cada uno de los valores que arroja el software, es decir, vamos explicando qué nos indica cada una de las etapas de este análisis. Y finalmente se llega al bitplot, en donde este apunte también contiene cómo se interpreta un mapa de correspondencia. La siguiente pestaña es el análisis de correspondencias múltiples y si bien se interpreta de la misma manera que un análisis de correspondencias simples, hay algunas consideraciones que que debemos tomar en cuenta en cuanto a su estructura. Y, y aquí elaboramos un conjunto de datos que ejemplifica dicha estructura, es decir, cómo debe encontrarse. Y también la explicación de algunas variables que sean de nuestro interés. Al realizar el análisis podemos encontrar ciertos patrones y podemos explorar algunas asociaciones entre variables específicas, para lo cual podemos pasar de un análisis multivariado a un análisis bivariado y esto también lo va desarrollando y explicando por cada una de las etapas el bloque. Y finalmente se vuelve a mencionar que las tablas de contingencia son la base para comprender e interpretar este análisis. Y bueno, hay cosas muy importantes que mencionar. Primero que nada, este blog aborda la integración del análisis de correspondencia porque propone una estrategia didáctica para poder enseñar y aprender esta técnica en el contexto de la ecología, ya que es de fácil acceso y es gratuito. Los contenidos están organizados en secciones para poder explicar de manera gradual los elementos, es decir, comenzamos desde tablas de contingencia y vamos creciendo este análisis hasta llegar a un correspondencias múltiple e incluso llegar al análisis de variables específicas dentro de nuestro estudio. También podemos decir que si nosotros conocemos los principios y los fundamentos de la técnica de análisis de correspondencia, pueden adaptarse para poderse aplicar en la ecología. Y esto pues puede enriquecer la comprensión y la interpretación de datos ecológicos y también muy importante que las tablas de contingencia se muestran como un concepto clave, es decir, que si nosotros queremos aprender
o aplicar esta técnica de correspondencias, el concepto por el cual tenemos que pasar sí o sí son las tablas de contingencia, porque también nos revelan información importante. Finalmente, podemos decir que conocer los conceptos y fundamentos permite promover su aplicación, no solo en la ecología, sino en algunas otras disciplinas científicas, donde la comprensión de cada una de las etapas del desarrollo del análisis va a revelar información acerca de las posibles asociaciones en las cuales podemos hacer énfasis y bueno, también muy importante que la aplicación de correspondencias a datos ecológicos va a depender principalmente de tres factores. Uno, de la estructura de los datos, es decir, que tiene que estar en formato de tabla de contingencia y dos, el tipo de dato que nosotros tenemos, es decir, que tiene que ser una observación, una frecuencia y la pregunta de investigación que deseamos resolver, sobre todo cuando nosotros estamos buscando asociaciones o relaciones. El EduBlog promueve el aprendizaje de los estudiantes e incentiva el uso de esta técnica como una herramienta valiosa para poder interpretar datos ecológicos de tipo categórico, los cuales generalmente son poco aprovechados en el análisis de datos. Y bueno, eso sería todo. Agradecemos a la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza y también al Laboratorio de Aplicaciones Computacionales de la carrera de Biología y quedamos abiertos para sus dudas y preguntas.